Como cada sábado en Happening, estamos ya con Guillermo Fantoni. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Patricia, ¿todo bien? ¿Todo bien? Eh, Bueno, feliz Día del Trabajador, que no nos vimos el sábado pasado. Muchas gracias y es recíproco. Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del vértigo. ¿Qué te ¿Cómo es parece? esto? Bueno, vamos a hablar del vértigo porque es un aspecto prácticamente inescindible de los fenómenos de vanguardia. Y Rosario es una ciudad muy ligada a las vanguardias porque ha sido sede de movimientos rupturistas en el arte, en la literatura, en otros dominios muy conocidos, particularmente los del ámbito de la plástica. Y si hay algo característico del vanguardismo, que es una forma de ruptura estética típicamente moderna, es decir, una forma que concibe el cambio cultural bajo la modalidad de la ruptura, eso es justamente la Ujú. vanguardia y los vanguardismos, eh, eso tiene una dinámica particularmente intensa, yo diría una dinámica desenfrenada. Las vanguardias, si por algo se caracterizan, es por la proliferación de muestras, de acciones, de proyectos en torno a pequeñas publicaciones, lanzamiento de manifiestos, declaraciones, manifestaciones públicas que muchas veces tienen como contrapartida el estupor, es decir, cuando se apela al escándalo como metodología de intervención pública, es porque hay justamente procesos muy intensos y esos procesos intensos, casi un vértigo deportivo, podríamos decir, así lo han caracterizado algunos teóricos, eh, eso produce vértigo. Es decir, cuando hay una experimentación estética acelerada y audaz, es decir, que trasciende los términos de producción pausados, calmos, y entramos en una dinámica de producción y de Ujú. exhibición y de intervención pública vertiginosa, produce justamente esa sensación de mareo, esa sensación de pérdida de estabilidad en un momento y también deserciones. Esto se ve en los años 60 muy claramente. Entre Ajá. fin de 1965 y todo el desarrollo de 1966 hay una actividad muy intensa, muy intensa. Se dan muestras, salones o intervenciones en salones, lanzamiento de manifiestos, intervenciones en otras ciudades, con acciones, en fin, algo que produce una, una dinámica muy intensa, muy fuerte, y por supuesto, al año siguiente vos empezás a ver que integrantes de uno de los grupos más, digamos, más característicos o iniciales de ese movimiento, empiezan a desertar, empiezan a desertar. Porque si vos pasás de hacer pintura a hacer una pintura en relieve, luego a objetos, luego esos objetos se instalan en el espacio y generan eh, mm, participación de los espectadores. Y, y todo esto implica un cambio rotundo para el propio productor, ni hablemos para el público. O sea, si vos Claro. pasás de pintura al cuadro objeto, al objeto, y ese objeto lo instalás en el espacio e instás al espectador a participar, y ya la obra empieza a desmaterializarse, eh, es un cambio rotundo en poco tiempo. Eso Bien. genera, digamos, deserciones porque la gente a veces pierde el eje. Claro. No has Ese dado nombres hasta ahora. Bueno, esto ocurre porque tendría que dar muchos nombres, Ujú. eh, porque hablamos de un movimiento de vanguardia que, digamos, incorpora en su ámbito una serie de pequeños grupos y de individuos aislados que articulan su actividad de una forma mancomunada. Entonces,
dentro del movimiento existen distintos grupos. Ujú. Y uno de esos grupos iniciales, por lo menos hay 3 deserciones ya en el segundo año de la vanguardia, ya hacia 1967. Y al año siguiente, en 1968, ese movimiento, digamos, como que se decanta desde el punto de vista estético e ideológico, como que se afirma, como que de algún modo afina su propuesta y radicaliza su propuesta, y eso también produce en un momento autoexclusiones, o también cuando llega a un punto muy álgido, muy álgido, también eh, eh, genera que algunas personas abandonen el campo del arte para dedicarse a otras actividades, a veces a otras actividades creativas o a veces a otras actividades sociales. Guillermo, ¿estos artistas tenían algún espacio de pertenencia, alguna institución, algún taller, algún sitio de pertenencia? En realidad, la vanguardia rosarina de los 60 se articula a través de 3 talleres, de 3 grupos que tienen su residencia en 3 talleres, o podríamos decir su actividad básica de producción en 3 talleres, identificados por su ubicación en la ciudad. El taller de la calle Bonpland en la calle sur, el taller de la calle 1 de Mayo en la parte más céntrica, y también en el centro el taller de la calle Tucumán. Estos fueron 3 grupos jóvenes que constituyeron una especie de columna vertebral dentro del movimiento de los 60. A ellos se sumaron otros artistas que, como estos, provenían o de la Escuela de Bellas Artes o del taller de Grela. Y, y de manera que tenemos pequeños grupos y tenemos individuos aislados que, digamos, van articulando su actividad y conforman un movimiento, pero a su vez ese movimiento tiene distintos estilos creativos. Empieza siendo absolutamente lúdico, experimental, expansivo, autoexpresivo, y termina siendo más conceptual, más denso, más político, más ideológico, más austero en el punto de vista estético. Y entonces es allí, en los 2 momentos, donde la actividad es vertiginosa y produce deserciones. Por eso digo que la vanguardia tiene siempre como uno de sus ingredientes el vértigo. Bien, perfecto. Muy bien, Guillermo, me gustó esto, ¿no? Porque indagamos en otro aspecto de la cultura rosarina de la década del 60. Sí, este caso es muy característico. Esto ocurre con todas las vanguardias, esto de incorporaciones, deserciones, autoexclusiones. Ni hablemos de las exclusiones cuando uno habla del surrealismo, que tiene sus reservas disciplinarias, ¿no? El surrealismo francés, por ejemplo. Pero digo, entre nosotros, la vanguardia de los 60 es un fenómeno que va desde fines de 1965 a fines de 1968 y tiene una dinámica intensa que, por supuesto, puede periodizarse, puede verse como inicialmente pequeños grupos se van uniendo hasta conformar un verdadero movimiento que tiene gravitación nacional, y finalmente cómo ese movimiento articula su actividad con la vanguardia porteña y llegan a la máxima, digamos, al máximo cuestionamiento institucional que se conoce en nuestra historia, que es, esto ocurre durante el año 1968 y culmina con una muestra de denuncia que fue Tucumán Arde. Claro. Pero esto nos demandaría una explicitación mayor. Lo que yo hoy quería plantear es esto del vértigo que genera la propia dinámica de las vanguardias, que es muy distinto a un grupo modernista que se propone simplemente, o bueno, no tan simplemente, renovar las formas. Acá estamos en el campo de la transgresión estética y la transgresión en otros planos, que por supuesto tiene un compromiso muy fuerte con respecto a todos los integrantes de un movimiento. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Cómo no, hasta el próximo sábado. El lujo que nos damos en Happening con Guillermo Fantoni.